educadores, básicamente, ¿no? Y bueno, decidí en esta oportunidad minimizar los tipos de publicaciones y que más adelante ustedes, con su experiencia que van a ir obteniendo a través del desarrollo de la maestría, bueno, se van a dar cuenta que no solamente existe un solo tipo de publicación. ¿Okay? Entonces hoy vamos a hablar de algunas de ellas que estoy muy segura de que ustedes van a poder disfrutar. Hoy vamos a ver los tipos de publicaciones académicas o científicas. Estas publicaciones académicas o científicas son textos que comunican resultados de investigaciones para nuestro interés como profesores pues, de la maestría y como investigadores sobre todo, ¿no? Las reflexiones teóricas que se hacen en este tipo de investigación son dirigidas a una comunidad científica o una comunidad universitaria. Muy difícil que usted consiga que una persona de cualquier otra profesión, a menos que esté haciendo investigación, pues se pueda interesar en la investigación que usted está haciendo ahorita, ¿no? Yo estoy grabando para que sepan, ¿ok? La voy a pasar grabada. Estamos los primeros, los artículos científicos, que son escritos breves, generalmente están entre 6 a 15 páginas. El manual de Lupel te dice que están entre 6 a 25 páginas, que presentan resultados de una investigación original. Perdón. Carmelita, estoy en la clase. Estoy en clase en línea, te llamo en lo que termine. Y estoy con el posgrado ahorita hablamos. Ajá, entonces estos son escritos breves. Entre 6 y 15 es la generalidad, pero el manual de Lupel te pide hasta 25 páginas. Es saludable, ¿no? Que presentan esos artículos científicos, los resultados que sea original y que sea inédita. Por eso es que yo hablaba, dentro de las normas que les quise compartir con ustedes, hablaba de la originalidad y sobre todo del cuidado que tenemos nosotros en escribir y citar a otro colega y evitar en consecuencia el plagio. Hoy día en la universidad, a través del manual de Lupel, del último manual de Lupel que salió a finales del año, principios de tiene un capítulo, una sesión completa del plagio, y en la universidad eso es penado, ¿no? El ejemplo de un artículo científico podría ser un estudio sobre el impacto del cambio climático en los suelos agrícolas del oriente venezolano. Para la gente que trabaja con geografía e historia, que trabaja en sus diversas áreas. Y la estructura de un artículo científico debe ser la siguiente. Tiene un título, un resumen, una introducción, una metodología, el resultado y una discusión y las conclusiones en formato IMRID. Ya lo voy a explicar qué es eso. Mientras que los artículos de revisión, ellos son más sencillos, ellos analizan y resumen el conocimiento existente sobre un tema específico, no presentan datos nuevos, sino que sintetizan y evalúan investigaciones previas. Una investigación que hice yo, una investigación que hizo cualquiera de ustedes, yo la tomo, la sintetizo y la presento, siempre y cuando cuidando el hecho de que deba decir siempre que esa investigación no me pertenece, sino que tiene un autor. Un ejemplo de ese artículo es la revisión de los métodos diagnósticos del dengue en América Latina, por ejemplo. Sutano, fulano, 1900 tanto, 2026, 2025, expresa que el dengue, la expansión del dengue en América Latina, y por ahí se va un artículo de revisión. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, profe. ¿Ella es con ustedes? Ok, sí, continúo. Respóndame sí, porque si no, no puedo continuar. Otro de los tipos de publicaciones que nosotros podemos ver es el ensayo científico. Estos son textos argumentativos, básicamente, donde el autor reflexiona y expone una postura razonada siempre sobre un tema. Tienen un tono más libre, aunque conservan el rigor académico.
Un ejemplo de eso pudiera ser un título que les estoy dando ahorita, La ética de la investigación científica en tiempos de inteligencia artificial. Está actualizado y yo hago una crítica a ese ensayo científico que no me pertenece, sino que le pertenece a otra persona. Pero el ensayo científico también puede pertenecerme, siempre y cuando yo lo redacte, y tiene una forma de hacerlo. Las monografías, que son hartas conocidas por ustedes, que son trabajos muy extensos o medianamente extensos sobre un solo tema, resultado de una investigación documental o de campo. Suelen ser elaboradas por estudiantes universitarios como requisito académico, que es lo que solicitan generalmente en las primeras etapas del pregrado. ¿Ok? Uno, tesis y trabajos de grado, que es donde estamos nosotros ahorita enmarcados, que son las investigaciones completas presentadas para optar a un título académico, que es lo que le corresponde a ustedes, sobre la forma, son la forma más profunda y estructurada de publicación universitaria. Es la más importante, puesto que usted tiene que, ella lleva una estructura, que ya la vamos a ver más adelante, y tiene que defender esa postura autoepistémica de su trabajo de grado o su tesis doctoral. ¿Bien? Y por último, las ponencias y actos de grado y algunas reseñas, ¿no? Dentro de las ponencias y actos de grado tenemos comunicaciones presentadas en eventos científicos y luego publicadas en memoria o actas de congreso. Eso también lleva una estructura, eso no se hace a la locura. Cuando ustedes le dicen, mira, yo necesito que ustedes me redacten o te inviten, ponente central en un evento académico, bueno, esa ponencia lleva una estructura similar a los artículos científicos, donde usted coloca un título, coloca un desarrollo, coloca una metodología y explica a la audiencia académica, cuáles fueron los resultados de esa investigación. Bien, luego enseña que son evaluaciones críticas de libros, de artículos o de eventos científicos. Buscan ellas orientar al lector sobre el valor o la novedad del material reseñado. Yo escribí un capítulo de un libro o escribí un libro completo, ¿verdad? Y otros pares académicos me evalúan de alguna manera ese libro y me orientan en si hay orientación, hay que hacerla, sobre el valor, sobre la novedad, sobre si el material está auténticamente escrito, si el material tiene un retraso en años de investigación, si el material no está actualizado. Bien, eso es supremamente importante. Okay. Publicaciones técnicas y profesionales. Dentro de las publicaciones técnicas y profesionales, ellas son primero dirigidas a un área, pero no necesariamente del ámbito académico, porque yo puedo tener las publicaciones técnicas de los médicos, las publicaciones técnicas de los ingenieros, las publicaciones técnicas de cualquier otra área del conocimiento que nos maneje nuestra universidad. Los informes técnicos, que son documentos que presentan resultados de proyectos o evaluaciones prácticas, un manual o guía técnica que explica cómo se realiza un proceso y utilizar herramientas o aplicar metodologías. Por ejemplo, esos manuales son como los manuales de orientación en las unidades de desarrollo y talento humano, con permiso. Bien, continuamos. Los boletines técnicos o institucionales, que son publicaciones periódicas que se comunican a través de avances de periódicos que tienen un IBSN, que son pequeños, que son periódicos que se manejan dentro de la misma institución donde uno trabaja y que comunican un avance o un hallazgo o una noticia relevante dentro de la organización, pero que también tienen una característica documental y una característica académica. Bien. Luego vienen las publicaciones o divulgaciones científicas que buscan es acercar la ciencia al público en general en un lenguaje accesible. Nada pomposo, es un lenguaje donde desde un estudiante de media diversificada puede entender lo que yo estoy escribiendo ahí. Por ejemplo, los artículos de la revista de National Geographic
las revistas muy interesantes o Scientific American en español, y el propósito de estas revistas son solo educativos y no solo académicos. Bien, yo puedo presentar allí un resultado de una investigación netamente científica, o sea, el descubrimiento, por ejemplo, de una nueva especie animal y lo que nosotros generalmente vemos en National Geographic. Bien, las publicaciones periódicas que tienen un objetivo informático o de opinión con periodicidad y estilo periodístico, como son las noticias, los reportajes, las entrevistas, las crónicas y columnas de opinión. Esa la veíamos antes cuando existían los periódicos. Había una columna que a mí me gustaba mucho porque se refería a mi área, y esta columna se llamaba En Byte, y ahí yo leía todos los resultados de las investigaciones que hacía ese cronista allí en el área de la informática. Te sirven básicamente para la actualización docente, ¿no? Las publicaciones digitales y multimedia, y estas son las últimas publicaciones que se han venido viendo con mayor auge, ¿no? Y que en la era digital los formatos se amplían, se combinan los textos, imágenes, audios y videos, los blogs académicos o científicos, los repositorios de las revistas, por lo menos como Redalyc, Redalyset, Cielo, Google Scholar, todos esos repositorios institucionales donde usted, de alguna manera, valga la redundancia, reposa su actividad académica en esos repositorios donde la gente va a conocer quién es fulano, quién es sutano académicamente, ¿no? Más sus investigaciones. Luego vienen los podcasts científicos o educativos, están muy en boga ahorita, también tienen una manera de hacerse, y lo podemos hacer de manera semanal, de manera mensual, de manera diaria, ¿no? Solo estos podcasts tienen una característica que son básicamente informar avances científicos de cualquier investigación. Los videos o infografías divulgativas y los libros electrónicos o ebooks, que también en su época, y yo nunca digo que está desfasado, sino que en su época los ebooks y los libros electrónicos fueron un boom en la investigación. Y sí tienen todavía, porque yo los utilizo, tienen su auge todavía, ¿no? Las publicaciones editoriales o literarias, que ahí es donde vamos a encontrar, no siempre son científicas, y ahí vamos a encontrar entre ellas a los libros, los cuentos, la poesía, las novelas, las antologías, los cuentos infantiles, todo eso se va a encontrar ahí. Bien, para resumir esta primera parte, nosotros tenemos... Dígame. Profe, Dime. dele acceso a Virna, dele acceso. Voy un momento, ya va, espérate. Ajá. Admitir todos. ¿Listo? ¿Listo? Ahora creo que... ¿Listo? Ok. Para resumir, muchachos, bueno, los tipos de publicaciones, encontramos el artículo científico, que va dirigido a una comunidad académica y su propósito es presentar resultados originales. El artículo de revisión, que va dirigido a investigadores y su propósito es sintetizar el conocimiento existente. Un ensayo, que todos lo conocemos, pero lo hacemos muy mal, está dirigido a un público académico y nos permite reflexionar y argumentar. Un ensayo no se raspa a menos que realmente usted no argumente. Una tesis, que va a un público dirigido a una institución netamente académica, para obtener un grado o un título, una reseña que es para todo tipo de lectores académicos y me permite valorar un trabajo, una publicación de divulgación que va al público general, y esta me sirve para dirigir un conocimiento, una publicación técnica que es específica para profesionales de ciertas áreas de diferentes áreas de conocimiento, que me permite aplicar el conocimiento, porque me va a hablar de un método, pero me va a decir cómo lo puedo aplicar yo en mi área, ¿no? Y una periodística que va al público general, que lo que me permite es informarme y analizar y actualizar. Bien, ¿preguntas hasta allí? Bueno, como no hay preguntas, entonces vamos a hablar de los artículos científicos. Bien,
porque es ahí donde nos mueve la pasión de esta asignatura. Bueno, ¿qué es un artículo científico? Es un texto escrito que presenta de manera ordenada, objetiva y verificable los resultados de una investigación original. Yo insisto en lo original porque últimamente en nuestra universidad hemos tenido una problemática grandísima con lo que es el plagio. Bien, si yo voy a citar a Olinda, por decirle a uno de los, yo debo decir que eso que está diciendo allí Olinda, cito, es para argumentar si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, pero tengo que argumentarlo, porque si yo no lo argumento y lo parafraseo, yo estoy haciendo un plagio, yo estoy haciendo una copia, ¿ok? Entonces, como es el resultado de una investigación original o una revisión del conocimiento existente sobre un tema específico, el propósito principal es comunicar hallazgos a la comunidad científica, permitiendo que otros investigadores comprendan, evalúen, repliquen, amplíen, divulguen, cacareen el trabajo realizado. ¿Bien? No puede haber plagio, porque para las revisiones de los trabajos de grado, sobre todo el de ustedes de maestría, hay 3 jurados, y esos 3 jurados estamos siempre, o debemos siempre, la función del jurado es leer y buscar, sobre todo en páginas de la universidad como plagiarium.com, esa revisión se hace en estos momentos, pues me dice de dónde lo sacó usted, el nivel, en qué porcentaje el nivel de plagio existe en su trabajo escrito. En palabras simples, es el medio, un artículo científico es el medio por el cual los científicos y académicos como nosotros comparten los resultados de las investigaciones con el mundo exterior. Se publica en revistas científicas especializadas que pueden ser impresas o digitales. Por ejemplo, Natural Science o una revista venezolana de ciencia y tecnología cualquiera, que ustedes tengan a bien publicar. Fíjense, ¿qué dice aquí? ¿Cuándo termina? Ah, sí, ya. Fíjense que en una revista, cuando yo publico el trabajo de grado de ustedes, yo ese trabajo lo puedo convertir en un artículo y hay forma para convertir su trabajo de investigación en un artículo. Y ya les voy a decir cómo. Porque una cosa es el trabajo de investigación que ustedes tengan para obtener un grado y otra cosa es convertir esa investigación en un artículo científico. Son 2 cosas diferentes. ¿Cuáles son las características principales? Bueno, la característica principal de un artículo tiene que ser que sea original. Presenta datos, presenta hallazgos, presenta interpretaciones nuevas y él presenta, lo más importante, el producto de la investigación. ¿Qué tiene que tener? Claridad y precisión. El lenguaje debe ser claro, objetivo, sin ambigüedades, que trate de que cuando yo lo lea como tercera lector o cualquiera lo lea, no me lleve a confusión sobre el resultado de la investigación. Se evitan opiniones, se evitan sesgos y se evitan, hay que evitar sobre todo la crítica por la crítica, ¿no? Opiniones personales y sin fundamento. Eso es lo que se evita en un artículo y un trabajo de investigación. Cuando hablábamos en la primera parte de la estructura formal de un artículo IMRID, esas siglas lo que significa son, que fíjense la estructura, ya estamos hablando de la estructura, introducción, M de métodos, R de resultado y discusión. Bien, esa es la estructura de un artículo científico. Ojo con eso, esa estructura debe verse plasmada en el resultado del último trabajo que ustedes deben entregar. Debe también, como característica principal, tener rigurosidad científica, basado en métodos comprobables. Nada de loqueteras, nada de locuras que a mí se me ocurrió, que yo veo el cielo azul, pero yo digo en el resultado de la investigación es negro. No,
¿Okay? Eso no debe pasar porque eso tiende a ambigüedades en la escritura, rigurosidad científica basado en métodos comprobables, datos verificables y referencias bibliográficas confiables y sobre todo actualizadas. Por eso es que es importante que ustedes estén leyendo, y debieron habérselo dicho desde el primer día, del día 1, el manual de Lupert. Que tenga carácter público, se publica para que otros investigadores puedan revisar y validar los resultados, y además eso te da visibilidad de manera nacional y de manera internacional como investigador. Que tenga citación de fuente, porque eso reconoce los trabajos previos mediante normas como APA, Vancouver y la IEEE, que es la española, y por supuesto la de nosotros, que es la norma UPR. Que sea dentro de la característica de un lenguaje técnico o especializado, pero adecuado al campo de estudio sin perder la claridad y la coherencia del discurso durante su redacción. Que sea breve y que tenga concisión. Eso implica que usted debe resumir, tiene que tener la capacidad de resumir una investigación completa, que es la que van a hacer ustedes ahora, a la hora de graduarse, en un formato reducido entre 6 a 25 páginas usualmente. Insisto, el manual de Lepel te dice entre 6 y 25. O sea, que una investigación que un trabajo de investigación y usted tiene 800 páginas, usted debe tener la capacidad de resumir esa investigación. ¿Cómo la va a resumir? Con la estructura formal. ¿Okay? Usted va a hablar de su introducción, de un astra que no puede pasar de 300 palabras, método, resultado, discusión. ¿Okay? Esa es la clave para escribir un artículo. Ahí les estoy dando la clave. Bien, quien entienda esto probablemente tendrá éxito para escribir un artículo. Bueno, el objetivo principal, central de un artículo científico es difundir los resultados de una investigación, y esta debería estar contribuyendo al avance del conocimiento en un área específica, del área que ustedes manejen, eso no importa. Sin embargo, también tienen otros objetivos complementarios, que son comunicar descubrimientos o desarrollos tecnológicos. También me permite generar debate académico en nuevas líneas de investigación, porque el trabajo de investigación también emerge de las líneas de investigación. Ustedes tienen que ir visitando las líneas de investigación que tiene la universidad. Yo, por ejemplo, soy la creadora de la línea de investigación extensión universitaria, y dentro de la línea de extensión universitaria se maneja todo lo que es el área de educación, tecnología, trabajo social, comunitario, sociocomunitario, socioproductivo, etcétera, etcétera, etcétera. Ella debe validar hipótesis o teorías existentes. Después también pueden facilitar la aplicación práctica de los resultados, por ejemplo, en medicina, en educación, en ingeniería. ¿Cómo se hace eso? Que la gente se pregunta cómo se hace eso. Bueno, si yo descubro un nuevo método para la enseñanza y el aprendizaje de mis estudiantes del área de química, biología, inglés, matemática, educación física, de cualquiera de las áreas que ustedes manejan, pues yo debo explicar en un capítulo 6 cómo aplico yo ese nuevo método, que se va a llamar Ana Yelena, porque lo descubrí yo, por ejemplo, cómo se va a aplicar y qué resultados, una vez que yo lo aplique, he obtenido de ese nuevo método aplicado en mis estudiantes de quinto año, por decir alguna cosa, del colegio, del liceo fulano de tal, del estado tal. Bien, esa investigación, cuando yo diseño un nuevo método o una nueva teorización, yo debo aplicar un sexto capítulo para explicar cómo hice yo ese proceso, y ese sexto capítulo debe tener un objetivo de esa investigación, o un objetivo de ese método, o un objetivo de esa teorización, y debo explicar allí en ese capítulo 6 qué validez. Yo quiero validar esa hipótesis que yo hice, que yo inventé, que yo generé, que yo creé, que es inédita, que no está en ninguna parte, pero que lo sustentan muchos otros autores que han hablado de lo mismo que he hablado yo, porque una cosa es el sustento académico, metodológico, y otra cosa es cuando yo, como creadora de ese método o de esa teoría, yo aplique en algunos estudiantes para ver cuáles son los resultados o los hallazgos o las aproximaciones teóricas de esa investigación, de ese método y de esa técnica o de esa teoría. ¿Bien? ¿Alguna pregunta hasta allí? Bien. Bueno,
eso, como estamos viendo, los tipos de artículos pueden ser artículos originales o de investigación que presentan resultados inéditos obtenidos mediante experimentación o investigación directa, y el efecto de los, por ejemplo, un efecto de los microplásticos en la fitoplantación costera venezolana. Es un ejemplo de un artículo. ¿Okay? Ese artículo debe tener, vuelvo aquí, esta característica, esa estructura formal IMRD, y todos los que están aquí deben tener esa característica. Un artículo de revisión, ella resume y analiza críticamente la literatura existente sobre un tema que no he escrito yo o que simplemente lo he escrito yo, pero lo pongo al servicio de otros pares para que ellos hagan los ajustes necesarios, los pares que tienen que ser. Porque hablo de pares, porque si yo soy del área de matemática, informática, mis pares tienen que ser del área de matemática, informática, para que puedan entender lo que allí está escrito. Eso pudiera ser un ejemplo. Avance en la investigación sobre la vacuna de ARN mensajero, por ejemplo, la gente que estudia biología. Bien, un artículo teórico conceptual que es el que propone nuevas teorías, nuevos modelos, interpretaciones conceptuales sobre todo, ¿ok? Y pudiera ser un ejemplo el pensamiento sistémico en la gestión ambiental. Un artículo metodológico que pudiera ser que ella describe un nuevo método, una técnica o una herramienta de investigación, y como ejemplo les digo, nuevo software para el análisis sistemático de los textos en español. Fíjense que los títulos que yo les estoy dando, los ejemplos de los títulos que yo les estoy dando en un artículo científico son cortos, concisos y precisos, es decir, sin necesidad de que yo lea el astra de ese artículo, yo sé que voy a hablar de los efectos microplásticos en la fitoplantación costera venezolana, yo sé que voy a hablar del avance en la investigación sobre las vacunas ARN mensajero, yo sé que voy a hablar del pensamiento sistémico en la gestión ambiental, yo sé que voy a hablar de un nuevo software para el análisis sistemático de textos en español, etcétera, etcétera, etcétera. Otro tipo de artículos son los artículos de comunicación corta o notas técnicas que presentan resultados preliminares, y eso se hace a través de la investigación-acción. El método es investigación-acción, y ella presenta hallazgos parciales de interés. Es decir, esto me llega a pensar que la investigación no está concluida, simple y llanamente yo presento el avance de la investigación. Lo que hacía el doctor Convit cada vez que él estaba investigando sobre una vacuna, un nuevo gen, un nuevo aparecimiento, él daba los avances de esa investigación hasta que esa vacuna se probaba en un grupo piloto, y de ese grupo piloto él recogía la experiencia obtenida, si fue buena, si fue mala, etcétera, etcétera, y lo explicaba. Por ejemplo, un título de eso puede ser el primer registro de la especie X en aguas del Caribe, de cualquier especie marina, cualquier especie animal, o háblese del hombre. Y un estudio de caso, que es lo que utiliza mucho en la parte de metodología cualitativa, que es el análisis en profundidad de un caso en particular para extraer conclusiones generales. Y pudiera ser, como ejemplo, el manejo comunitario en aguas en una aldea rural en Mérida. Sí, cómo la gente está manejando el servicio de agua en ese estado, ¿bien? En esa comunidad, porque yo tengo que ser también específica, yo debo delimitar la investigación, porque si yo abro la investigación con un título rimbombante, donde voy a pasar 2 y 3 años para poder investigar y graduarme, nunca lo vamos a terminar, ¿bien? La finalidad de un artículo científico va más allá de simplemente publicar, porque publicar es el último paso. La finalidad es difundir el conocimiento realmente generado por una investigación. La finalidad es validar la calidad, la veracidad del trabajo mediante revisión de pares, ¿ok? Peer review se llama eso, ¿no? Yo reviso con otros, y eso lo vamos de un ejercicio de eso, lo vamos a hacer con los artículos o la aproximación de un artículo que ustedes van a entregar. La finalidad va a ser aportar el progreso científico y tecnológico, la finalidad va a ser inspirar a nuevas investigaciones, a replicar estudios anteriores, la finalidad va a ser registrar oficialmente la autoría de un descubrimiento o aporte, y la finalidad puede ser fortalecer la reputación académica de los autores y sus instituciones, porque toda vez que yo publique, yo elevo
el sentido crítico y la percepción crítica de la Universidad Experimental Pedagógica Libertador, porque yo soy parte de esa comunidad. Entonces, cuando yo escribo, yo me llevo el laudo, por supuesto, pero también mi universidad, la institución donde yo trabajo. Entonces, bueno, aquí les traigo unas motivaciones para elaborar un artículo científico. Bueno, la primera motivación que todos tenemos que tener es compartir el conocimiento. El investigador busca contribuir al saber colectivo. La otra motivación para mí, esto de manera muy personal, es acreditación académica o profesional. Bueno, yo publicar es requisito para, en mi caso, ascenso, becas, grados académicos, etcétera, etcétera, y porque nuestra universidad se maneja así. Para yo poder ascender de un escalafón académico al otro, yo debo cumplir con una serie de requisitos que me estipula el reglamento general del personal docente de esta universidad. Bien, y en sus escuelas y liceos pasa lo mismo, porque ustedes pasan de docente 1 a docente 2. Bueno, nosotros no tenemos esos escalafones en la universidad, pero sí tenemos el primer escalafón, que es instructor. Después te vas a otros escalafones, hasta llegar a titular, y para llegar a esos escalafones altos yo necesito pasar por una serie de requisitos, como es escribir artículos, escribir libros o capítulos de libros, hacer la investigación. Yo debo cumplir con toda y cada una de las normas de la universidad para poder llegar allí. Bueno, también me motiva un reconocimiento científico, dar visibilidad al trabajo y posicionarme como una experta en el área. Yo, en ese sentido, a los que quieran googlearme, pues yo soy PEI, investigador PEI internacional, investigadora ORCI internacional, y eso me ha permitido pues mantener relaciones con otras universidades, y donde te llaman para dar un evento, para dar un congreso, para presentar resultados de tus investigaciones, si esa universidad está interesada en lo que yo estoy haciendo. También el impacto social que tiene el hecho de escribir un artículo o un capítulo de un libro, porque esto me sirve para aplicar los resultados, para resolver problemas reales dentro de la institución y en el área que la confluye. Bueno, también hago colaboraciones y redes de investigadores, y eso me ha facilitado el contacto con otros investigadores del mismo campo y otros investigadores que son afines a mi campo, ¿no? Y bueno, lo primero, y yo lo puse de último, es la curiosidad, porque quien no es curioso no puede escribir, quien no lee no puede escribir. Y vocación investigadora, que esa se desarrolla en el proceso académico que yo tenga dentro de la institución. Y la motivación más genuina es el deseo de descubrir. Siempre usted tiene que tener curiosidad para descubrir y comprender todo el entorno académico que lo rodea. Bien. Ajá. Ahora vamos con la estructura. Esa estructura que hemos venido hablando, que es típica. Esa estructura es típica, y el manual de Lupel ustedes la van a encontrar. Yo la llamo, y los autores la llaman IMRID, aunque varíen según el tipo de revista a la cual yo voy a publicar, porque en otras revistas no te lo piden tal cual como yo lo profeso en este momento. Tiene mucha similitud, ¿no? Esta es una de las más completas que a mi juicio y en mi experiencia he conseguido, ¿no? Debe llevar un título llamativo, un título corto y que resuma de alguna manera. Cuando yo lea el título, yo sé de qué se trata sin necesidad de terminar de abrir o de ver el resumen o abstract de ese artículo, ¿no? Tiene que tener autor o autores. Hay instituciones, y la UPEL, uno puede escribir con pares, 3 personas, 2 personas o tú solo. Tiene que tener un resumen, y el Astra en cualquier idioma. No, generalmente la UPEL lo pide en inglés, pero yo he tenido que hacer traducciones al portugués y he tenido que hacer traducciones al italiano según la revista en la cual yo deseo que me publique mi investigación. Tienes que tener unas palabras claves, porque las palabras claves relacionan automáticamente al lector. Te dice, bueno, si yo estoy hablando sobre los procesos
didácticos en la enseñanza y el aprendizaje en el área de matemática e informática, bueno, mis palabras claves son enseñanza, aprendizaje, son 5 palabras claves que tiene que tener un artículo. Muchas revistas te piden 3, generalmente te piden 5, ¿verdad? Informática y estrategia. Cuando yo leo las palabras clave y yo estoy buscando algo similar para sustentar una investigación mía, esta es la que voy a leer, ¿no? Tiene que tener una introducción, tiene que tener una metodología, tiene que tener unos resultados, hay un proceso de discusión, hay unas conclusiones y, por supuesto, una referencia bibliográfica. En resumen, el artículo es un instrumento esencial de la ciencia moderna que permite comunicar, que permite validar, que permite preservar el conocimiento, fortaleciendo el diálogo entre investigadores y la sociedad y entre pares. Bien. Esta no se ve mucho, pero se las voy a explicar. Vamos a ver ahora con mayor profundidad este término, IMRID. Las siglas corresponden a las iniciales de las partes fundamentales de un artículo científico en inglés o en español. Bien, siempre la van a encontrar, ¿no? La letra I es la introducción. El significado en español es introducción. El significado en inglés es introducción. ¿Ok? ¿Qué contiene? Bueno, presenta el tema. Usted hace una justificación de por qué está haciendo la investigación, los objetivos, el general y los específicos y el contexto de estudio, dónde lo hizo. Explica por qué y para qué hizo usted esa investigación. ¿Listo? ¿Preguntas hasta allí? Chicos. Sí, profe. Ok, bien. Viene la M, que es metodología. En inglés son métodos, materiales and métodos. ¿Ok? ¿Qué describe esto? Describe cómo se realizó el estudio, cuáles son los procedimientos, los materiales, la población, la muestra, los instrumentos, el análisis de los datos. Debe ser tan claro que otro investigador, usted no puede permitir que otro investigador le replique a usted su estudio. Por eso es que esta parte es supremamente importante. Luego viene la R, que son los resultados. ¿Okay? En inglés resultados. ¿Y esto qué hacen los resultados? Bueno, ahí vamos a exponer los hallazgos obtenidos con tablas, gráficas, estadísticas, pero sin interpretarlo. Usted no lo va a interpretar, simplemente presentamos en tabla, presentamos en forma de torta, barra, en cualquiera de los tipos de tablas que te permiten solo presentarlos, ¿no? Porque las tablas y las barras de torta y las tablas de torta son muy llamativas. Entonces, algo así, voy a poner un ejemplo comiquísimo, como lo que pasó cuando las elecciones de Maduro. La torta se llenó de azul y eso ya te da un dato. Bien, aquí en los resultados yo todavía no voy a interpretarlo. ¿Dónde lo voy a interpretar? En la D de discusión. Bien, aquí es donde nosotros como autores interpretamos los resultados, los comparamos con otros estudios, explicamos su significado y planteamos las conclusiones o las nuevas preguntas si las hubiera en la investigación. Esto es importante, mantener esta estructura. Yo insisto mucho en que ustedes mantengan esa estructura en un artículo. Bien. Mira, los primeros artículos que ustedes van a presentar ahora en esta unidad curricular, mire, seguro le van a salir una loquetera, pero es que sí se aprende escribiendo. ¿Por qué es importante mantener esa estructura? Porque ella estandariza la forma de comunicar la ciencia. Todos los artículos se entienden fácilmente en cualquier idioma, siempre y cuando yo mantenga esa estructura, porque facilita la lectura del lector sobre exactamente dónde buscar cada información, porque permite evaluar la calidad de una investigación, es decir, los métodos, los datos y análisis claros, y porque además favorece la difusión internacional a los que están interesados en proyectarse de manera internacional, ya que es un formato aceptado en casi todas las revistas científicas del mundo. ¿Okay? Por eso yo les presento la más completa. Un ejemplo simplificado de un artículo, fíjense. Un ejemplo corto, pero sintetiza lo que hemos venido discutiendo. El título, efectos del consumo de café sobre la memoria a corto plazo en adultos y jóvenes. Punto. ¿Ven? Ese es el título. Ahí se entiende. Cuando usted lee el título, bueno, voy a ver qué pasa con el café en la memoria a plazo en adultos jóvenes.
La introducción se explica por qué. En la introducción usted va a explicar ahí por qué es relevante estudiar el efecto del café en la memoria y qué se sabe hasta ahora y cuál es el objetivo. Bien, más nada. No se me salga de allí. ¿Cuál es la metodología? Se describe el experimento. ¿Quiénes participaron? ¿Cuántos consumieron café? ¿Cómo se midió la memoria? Etcétera, etcétera. Bien. Los resultados. Aquí se van a presentar los datos. El grupo que tomó café mejoró su rendimiento un 15%. Ahí es cuando yo lo interpreto. Bien. Mientras, versus el grupo que no tomó café sigue con bajo rendimiento. Bien. Pero eso tiene que estar sustentado con una parte estadística, matemática, siempre en una tesis, para quienes se vayan por la investigación cuantitativa. Profe, permiso. Bueno, dígame. Disculpe la interrupción, tengo una duda acá. En esta parte de los resultados, nosotros debemos de colocar gráficos, o sea, tiene que estar incluido gráficamente cada uno de esos resultados. Y tiene incluido, o sea, va dentro de las 25 páginas, que no puede exceder de ahí. Sí, va dentro de las 25 páginas. Yo les voy a pasar un ejemplo de un artículo. Completico, para que ustedes lo puedan observar, ¿no? ¿Otra pregunta? Gracias. No se asusten, no se asusten. Poco a poco, ¿ok? Poco a poco. Conmigo van a tener una aproximación, pero yo estoy obligada a decirle cómo se bate el cobre con esto, pues. ¿Bien? Y por último tenemos la D, que es la discusión, porque es allí donde se analiza por qué ocurrió ese resultado. Allí yo comparo el estudio y estudios similares y yo señalo cuáles son las limitaciones de mi investigación. Por ejemplo, no encontré café nunca. Okay. Eso ya es una limitación. Donde vivía fulano, donde yo apliqué mi grupo control, yo nunca encontré café. Entonces es una limitación. Entonces me traje el café de otro estado. Bien, eso es una investigación a la hora de investigar. En resumen, la I que se estudió y por qué se estudió, la M, cómo se estudió, la R, qué se encontró y la D, que se encontró. Bien, más nada. Así de sencillo. Bien, así de fácil, así de sencillo. ¿Tienen alguna pregunta que hacerme? No, hasta el momento. Buenas, profe. Una pregunta. Me quedan 9 minutos. Si necesitamos más, vuelvo a pasarle un link. Hágame la pregunta. Nosotros en los resultados, tengo entendido que debemos en el trabajo de grado juntar cada uno de los. Yo no estoy hablando de trabajo de grado, yo estoy hablando de un artículo. Es lo primero que tiene que estar claro. Esa es la diferencia que hay con el artículo, que el artículo no se cada esquema. ¿Cómo? Cada torta. ¿Cómo? En el artículo no es necesario hacer la discusión o una argumentación de los esquemas. Es que no te entiendo lo que estás hablando. En el artículo no. El artículo ahí se tiene que. Te fue la señal. Se tiene que y argumentar cada esquema o puede ser general. Puedes escribirla, Glenda, por favor, escribe la pregunta en el chat porque se te escucha entrecortado. Si se me corta, vuelvo a invitarlos a una segunda discusión, ronda de discusión, porque ya la explicación hasta aquí llegó, pero yo voy a aclarar todas las dudas que tengan, porque no se me pueden ir con dudas. Profe, buenas noches. Buenas noches. Ya va, que Glenda tiene una pregunta y yo quiero respondérsela. ¿Será que la está escribiendo? Sí. Glenda, escríbela para poderte responder. Levanten su manito, utilicen los recursos y tienen una mano abajo y yo los voy viendo. Okay, Profe, el grupo está solo para los administradores. Glenda no va a poder escribir. ¿Cómo que solo para los administradores?
Pero escríbeme por el chat del WhatsApp y yo te leo. No, ahí te... Sí, aquí estoy, pero ella me dice que no me puede escribir. Ven, que yo tengo cerrado la... Yo tengo cerrado. Hice la pregunta del chat por aquí mismo. En Por el chat. Glenda me pregunta, ¿en el artículo científico es necesario argumentar todas las tortas o solo en general? Eso va a depender de la investigación, Glenda. Si yo presento, si yo estoy hablando del café y presento 3 tortas, pues yo tengo que argumentarle esas 3 tortas. ¿Ok? Así de sencillo. Esas tres, ¿por qué? Porque si la estás presentando es porque son importantes y eso es un hallazgo. Eso se llama hallazgo en la investigación. ¿Bien? Naibet. Sí, profe. Mi pregunta va relacionada al tema para realizar la investigación. Nosotros podemos enfocarlo en un tema particular o lo podemos enfocar en una variable que estemos trabajando en el proyecto de investigación. Tú puedes tomar lo que supuestamente va a ser tu proyecto de investigación, ¿ok? Y eso lo podemos convertir en artículo. El problema de eso radica en que usted no ha terminado la investigación. Bien, por eso es que nosotros vamos a hacer un ensayo o una aproximación, y lo vengo diciendo desde el momento 1, aproximación de un artículo. Para yo hacer un artículo, yo debo hacer una investigación. Esa es la condición sine qua non. Pero como ustedes no han hecho su informe, su trabajo de grado, ustedes no pueden tomar de antemano y luego inventarme los resultados. Yo lo que estoy haciendo aquí es una estructuración de lo que viene siendo un artículo. Por eso es bueno y es importante, y les sugiero a todos ustedes, chicos, que tomen un tema, puede ser del área de cualquiera de ustedes, y desarrollen el IMRID. Bien. Ah, pero lo tengo que meter así, lo van a inventar, evidentemente, lo van a inventar, porque eso es una aproximación. Yo lo que quiero ver ahí es la estructura, que ustedes se apeguen a esa estructura. Bien, a lo mejor los resultados no son los que estamos buscando, pero a mí me interesa, como profesora de esta unidad curricular, es que ustedes respeten la estructura de un artículo científico, más nada. ¿Qué les puedo decir yo? Miren, muchachos, agarren sus investigaciones. Mentira, mentira. A menos que ustedes ya tengan la investigación hecha, que se la haya hecho a alguien, que ustedes le hayan pagado a alguien por hacerle la investigación, porque eso ocurre habitualmente. Y yo en eso estoy muy clara. ¿Sí? La experiencia me ha llevado a eso. No puedo hacer el trabajo de investigación, entonces me voy a una persona que me cobre y tal. Ajá, esa persona ya le tiene listo el trabajo a ustedes de investigación, ustedes están calladitos hasta cuando le digan, bueno, entreguen los 3 primeros capítulos, y sale el hombre, la mujer, ¡pum!, y entrega los 3 primeros capítulos de la investigación. ¿Ven? Por eso es que no es bueno en este momento, en esta unidad curricular, que ustedes me aproximen su trabajo de investigación, porque es mentira. Bien. Ahora, quien se atreva, perfecto, pero me tiene que dar los resultados, porque si es educativo, ahí yo lo voy a poner en pares, ¿ok? Y lo voy a decir, esto no es que tú estás diciendo, no es verdad, cuida eso, cuida la redacción. A mí lo que me interesa es la estructura que ustedes van a llevar en un artículo científico, por eso yo hablo de aproximación, yo no hablo de artículo, porque ustedes nunca han escrito un artículo, digo yo, no sé, a lo mejor aquí hay un compañero o compañera que haya escrito en alguna vez en su vida académica un artículo. No lo sé porque los estoy conociendo. ¿Ok? Si tienen la experiencia, maravilloso, bienvenido sea. Pero si no tenemos la experiencia, mire, usted para caminar necesita gatear. Y si usted no gatea y se rompe la rodilla, usted no puede caminar, usted no puede pararse y caminar. ¿Bien? Entonces, poco a poco. Que tiene que tener entre 6 y 24 páginas. Sí. Ese es el deber ser. Entonces yo voy a buscar un artículo que yo hice, que está publicado en una revista de la universidad, y se los voy a enviar para que ustedes vean la estructura que pide el UPEL. Pero si ustedes van a publicar en revistas extranjeras, bueno, quizás te quiten el Astra, o en el Astra te digan lo queremos en inglés.
en esta te digan lo queremos en portugués, lo queremos en italiano, y puede cambiar una cosa que otra, ¿bien? O no me interesan los resultados presentados en barra, ¿ves? Ustedes van a ver la diferencia. Y ese artículo fue publicado, tiene como 2 años que se publicó, ese artículo, que lo publicamos en el postdoctorado de currículo, y es un análisis que yo hice, un estudio de la misma universidad. ¿Bien? ¿Alguna otra pregunta? ¿Ah? ¿Alguna otra pregunta? Buenas noches, profe. Saludos. Juan Carlos, cuéntame. Si me toca, yo espero. Olinda, dime. Iba a decir que Naivet había levantado la mano, creo que Naivet, tenía vamos a terminado su yo consulta. creo que Naivet, yo la atendí. Naivet. Sí, profe, ya listo. Fue la Yo que creo hizo la que yo la pregunta atendí. anterior. Sí. Juan Carlos, Gracias, profe. a la orden. El Juan que Carlos. Profe, está finalizando. tiene que ser otro link porque dice que la llamaba a finalizar pronto. Sí, pero yo voy a